Fecundación in vitro para padres. La reproducción asistida en clínicas privadas creció el año pasado un 10%. España se encuentra entre los 3 primeros países de Europa en reproducción asistida. Aún así, aquí no hay una especialización de los profesionales, lo que evitaría muchos riesgos a los pacientes. Para hablar sobre fertilización in vitro, consecuencias, beneficios, así como de los nuevos métodos, está con nosotros Carlos García Ochoa. Él es director del Laboratorio de Andrología y Embriología de CEFIVA, Centro de Fertilización in Vitro de Asturias. Bienvenido. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bueno, CEFIVA, como decimos, es el Centro de Fertilización in Vitro que está en Asturias desde el año 89. Correcto. ¿Cómo habrá cambiado la percepción sobre este tema de la fecundación in vitro a lo largo de estos años, ¿no? Porque aquello supuso una revolución, sobre todo para mujeres solteras. No, en aquella época ni se planteaba el tema de las mujeres solteras. Estamos hablando de hace casi 25 años. La revolución de la fecundación in vitro en el campo de la fertilidad de las parejas supuso un antes y un después. En el 1988 se consiguió el primer bebé probeta por un premio Nobel que hace unas semanas ha muerto, el doctor Edwards, y a partir de ahí todos los tratamientos de fertilidad de la pareja supuso una revolución, un antes y un después de la fecundación in vitro. Y la indicación en aquellos momentos era para mujeres que tenían las trompas obstruidas. Eran las mayores indicaciones en su momento. También para hombres que tenían calidad seminal algo disminuida. Pero después, claro, desde el año 89 ahora es que ha habido una revolución de todo tipo, tanto en las técnicas propias del laboratorio como los cambios sociales que hemos tenido en estos últimos 25 años. Por eso en aquellos momentos en general tratábamos solamente a parejas. Ahora mismo tratamos a parejas, a mujeres solas, a mujeres homosexuales. Cada vez nos plantean más problemas porque, no problemas, sino que legalmente todavía hay técnicas que no se pueden utilizar y hay parejas que la están demandando, como son en este caso los vientres de alquiler, mujeres que no disponen no tienen útero porque nacen sin útero, o hombres que quieren tener su hijo y nada más que lo pueden tener por estas técnicas. Sí que hubo un caso de un hombre que fue padre, que gestó el feto en su vientre, salió en los medios de comunicación, en fin. Por cierto, ¿cómo valora el tema de los vientres de alquiler? Que ahora, hay un debate social y político en este sentido. Sí, eso está claro. O sea, había un debate cuando la fecundación in vitro. Claro. Previamente había un debate con la inseminación artificial. Después hubo un debate con las técnicas de diagnóstico genético implantacional para evitar la transmisión de enfermedades genéticas, y ahora hay un debate con los vientres de alquiler. Pero al final la sociedad pues acabará asumiendo todos estos problemas. Porque esto no es una cuestión de frivolidad. Cuando una pareja quiere o tiene que acceder a un vientre de alquiler, no es que le apetezca o es por esnobismo querer que otra mujer geste un embrión propio, sino que hay parejas o mujeres que nacen sin útero y que sus ovarios siguen funcionando y que su única posibilidad de conseguir una gestación sería recurrir a una mujer que se preste como incubadora, por decirlo así, de su embrión. También en este tema, parejas de varones homosexuales que quieren tener su hijo y tienen sus espermatozoides y que quieren ser padres, pues la única manera que pueden hacerlo es mediante estas técnicas de vientre de alquiler. No voy a ser yo el que diga si está bien o está mal, sino que será el poder legislativo, al final el pueblo, la sociedad, los votos en el Congreso, los que nos vayan a decir si los médicos podemos realizar estas técnicas o no estas técnicas. Personalmente yo no estoy en contra, porque creo lo que yo he vivido, las parejas que he tenido detrás de la mesa y que me han solicitado estas técnicas que en España no se pueden realizar, hay que verlas, es decir, son gente joven que quieren tener su hijo y es muy fácil decirles que no.
Y luego hay que ver también los padres que de forma natural tienen hijos que muchas veces decimos sí que deberían de mirarlo. Por supuesto. Sí que deben de mirarlo. Porque desde luego hay cada personaje por ahí ejerciendo de padre. En fin, hablando de la sociedad, hay una iniciativa ciudadana, Instancias, una clínica privada de reproducción asistida que promueve la supresión de la prohibición legal para elegir el sexo de los hijos, porque ahora mismo sí se puede elegir este tema pues con fines terapéuticos. Estos son personas amigas mías, todavía estuve con ellos hace pues cuatro días hablando con ellos, y la clínica Cefer en Barcelona. Y pues también es una cosa que la sociedad va a asumir. O sea, siempre cuando se habla de esto se puede frivolizar. No, es que entonces nada más que van a nacer hombres o van a nacer mujeres. Pues mire, pues no. Porque puede haber 4 chiflados por el mundo que te vengan a decir que quieren tener un niño porque quieren tener niños para que mejorar la supuesta raza. Lo normal, pues mire, lo normal que cuando nos vienen a este tipo de parejas son gente que ya tiene, que cada vez menos, tienen 2 niñas y quieren tener un niño. Bueno, pues yo no creo que eso, y hoy en día se puede elegir eso, yo no creo que eso conlleve a grandes traumas a la sociedad. Otra cosa es que se vaya de las manos. Bueno, lo que hay que hacer es legalizar y controlar este tema. Pero vamos, que una pareja hoy en día que se pueda beneficiar de los avances de la técnica y decir, oiga, es que yo tuve 3 niñas y quiero tener un niño, pues a mí tampoco me queda ningún problema ético. Hoy por hoy no lo puedo hacer porque legalmente no se puede hacer. No se puede elegir el sexo. Aunque técnicamente sí se podría hacer. Si lo hacemos para, digamos, podemos seleccionar el sexo legalmente para evitar enfermedades ligadas a un cromosoma determinado. Entonces sí que lo podemos hacer para evitar la transmisión de ese tipo de enfermedades ligadas a un cromosoma. Fíjense cómo han cambiado las cosas, que si hablábamos, cuando hablábamos de fertilización in vitro siempre hacíamos referencia a las mujeres, pero es que también los hombres ahora mismo se valora mucho el papel del hombre, porque creo que el 40% de la esterilidad, de los problemas de esterilidad en la pareja son debidos al hombre. Correcto. El problema es que en el año 89, y me remonto al principio, pues al hombre le costaba, por eso lo que ha cambiado la sociedad, le costaba admitir sus problemas de fertilidad, e incluso costaba trabajo que fueran a hacerse un análisis de semen. Hoy por hoy, pues las parejas vienen y se hacen un análisis de semen. ¿Por qué? Porque la sociedad ha asumido este tipo de técnicas. Y el hombre también, el papel del hombre en la pareja de hace 25 años ahora no tiene nada que ver. O sea, antes no venía porque él no quería y ahora la mujer lo trae. Ahora obligado. Lo trae y él viene y se conciencia también. Y tampoco le da tanta importancia como antes era, porque relacionaban el tema de la fertilidad con su propia, machismo, en una palabra, ¿no? El hecho de que cada vez las parejas pues acudan más a los métodos artificiales es por eso, porque retrasamos más la edad para ser padres, aparte luego por problemas, ¿no? Que hay. Totalmente. De este tipo. O sea, yo creo que esto es un problema que todavía los poderes políticos no lo han entendido muy bien, pero esto es un tema muy grave. O sea, el descenso de la natalidad que está ocurriendo en España, en el mundo, pero en el primer mundo, no en el tercer mundo, pero en el primer mundo, y si nos concretamos en España, y si todavía nos bajamos más el peldaño y nos venimos a Asturias, es algo muy preocupante el descenso de la natalidad. ¿Y por qué? Pues por muchos factores. La mujer ha pospuesto su maternidad a edades muy tardías. O sea, en nuestra clínica vienen mujeres de 40, 42 años a tener su primer niño. Y eso es prácticamente imposible conseguirlo con sus óvulos. Tienen que recurrir a otras técnicas. Pero, claro, la mujer pospone esa maternidad porque previamente ahora accede al trabajo, cosa que hace 25 años, que lo que le estaba diciendo, no accedía con tanta facilidad. Y si nos remontamos a hace 40 o 50, pues aún menos. Entonces la mujer se tiene que promocionar en su trabajo y deja aparcada el tema de su maternidad para cuando haya progresado, se haya estabilizado en su trabajo y pueda acceder. Lo que pasa es que muchas piensan esto: yo no tengo ningún problema, tengo 38 años, 35, 37 años, estoy joven, hago spinning, hago lo que sea, y ¿por qué no voy a tener yo un hijo el mes que viene si quiero? Claro, sus ovarios
ya no funcionan. A partir de los 35 años, en general, hay un declive de la fertilidad en la mujer. Y si esto no se entiende, pues está pasando lo que está pasando, que la natalidad está baja, está bajando de una manera espectacular, y eso va a conllevar a problemas graves de tipo laboral y después de tipo de los que somos ya un poco mayores, a ver quién va a venir detrás a solucionar o a mantener esta sociedad, ¿no? Bueno, desde luego, a ver, ahora mismo el momento que se vive, claro, económicamente, ¿cómo vamos a mantener una familia? Es casi imposible, pero luego sí es cierto que, aunque tengas un trabajo, la vida de conciliación, para conciliar la vida laboral y familiar, las políticas que tenemos son imposibles hoy en día. Ese es el problema y por ahí tiene que mejorar, pero no el problema de que si la condición económica, porque hubo problemas económicos y de mayores, digamos, necesidades en España todavía de nuestros abuelos o nuestros padres, y tenían muchos hijos. Es un problema de prioridad. El problema es que las parejas hoy en día, también es verdad, la sociedad ha cambiado y prefieren tener su piso, su coche, su televisión de plasma y todo lo que tengan que tener antes que un hijo. Dicen, es que el hijo es caro. ¿Y qué pasa? Que el piso, la televisión, el viaje al Caribe no es caro. ¿Hay otros factores que puedan influir o mermar nuestra capacidad reproductora? Se hablaba incluso de, por ejemplo, la contaminación. Sí, bueno, podemos hablar de la contaminación, de la alimentación, de mil factores, pero el factor principal, como estaba diciendo, es el retraso de la maternidad en el primer mundo. Los problemas de fertilidad ocurren en el primer mundo, en el tercer mundo no ocurren, porque en África, pues las mujeres, en África, en la India, sí que tienen problemas de contaminación y problemas ambientales y trabajar en condiciones infrahumanas y tienen hijos. ¿Por qué? Tienen hijos porque los tienen a los 15, a los 16 años. Y aquí el problema en el primer mundo es que la mujer accede a los 30 y cada vez más tarde. Y eso lo tienen que saber primero las mujeres, que yo creo que no son conscientes de ellas, y las mujeres a partir de los 35 años deben tener esto muy en consideración. O sea, que se hagan, yo recomendaría que se hicieran un test de su función ovárica para que sepan cómo están sus ovarios, para que no se queden tan tranquilas de decir, bueno, ahora lo tengo a los 37 después de haber pagado la última letra del piso. Yo creo que esto lo debe conocer la sociedad, porque después hay grandes disgustos. Vienen a la consulta, sus ovarios ya no funcionan y o se quedan sin hijos, o tienen que recurrir a la adopción, o tienen que recurrir a óvulos de donante, cosa que ninguna de las tres opciones nunca les gusta, normal además. Bueno, por cierto, a la fecundación in vitro, ¿quién puede acceder? ¿Mujeres hasta qué edad, por ejemplo? Bueno, a la fecundación in vitro pueden acceder mujeres que puedan acceder, que cumplan las condiciones, que tengan unos óvulos, que sus ovarios fabriquen unos óvulos. Hoy en día ya no se puede hablar de que tenga pareja porque puede acceder mujer sola. Es decir, necesitamos óvulos y espermatozoides para hacer una fecundación in vitro. Partiendo de esa base, ya podemos hacer una fecundación in vitro. La mujer, pues hasta que su función ovárica funcione, es decir, hasta que su ovario funcione. Y si no funciona, puede también recurrir con óvulos de una chica joven, de donante, que esto cada vez es más frecuente por lo que estamos hablando, y en España limitamos la edad en la que podemos tratar a una mujer a los 50 años. Nosotros en mujeres mayores de 50 años no tratamos, no es un problema legal, sino es un consenso de todas las clínicas de reproducción en no tratar en España a mujeres mayores de 50 años. Porque creemos, bueno, se ha visto, hay noticias que se han visto de mujeres incluso de 70 años que se han quedado embarazadas, porque una mujer realmente si tiene un útero que funcione, y en general el útero de una mujer puede funcionar toda su vida, puede quedarse embarazada a cualquier edad. Pero bueno, aquí en España límite 50 años. Y yo creo que sí, en España seguro, y lo demás me parece algo fuera de lo normal, vamos. Ya. Bueno, y hay un nuevo método, que yo tengo aquí, Embrioscope, que tiene más ventajas con respecto a los sistemas tradicionales, empezando ya por el éxito en el embarazo. Correcto. Es que todas las técnicas, gracias a Dios, digamos, cuando empezamos en los años 80 había unas tasas de fertilización del 20% que superaban muy poco, casi igualaban a lo que ocurría, digamos, en una relación sexual normal en una pareja.
esto hemos avanzado y cada vez tenemos mayores tasas de embarazo con las técnicas, porque hemos perfeccionado nuestros laboratorios pues están en unas condiciones ambientales de salas limpias, controlamos muchísimo mejor las temperaturas, los controles de gases, etcétera, ¿no? Ahora, ¿qué salió últimamente? Pues ahora salió un aparato que nos permite, sin sacar el embrión del incubador, porque voy a irme un poco atrás. Sí. Hasta ahora los incubadores convencionales, un incubador, lo que cogíamos cuando metíamos el ovocito y el espermatozoide y ver si fecundaban, los dejábamos incubando en un incubador grande, lo teníamos que sacar continuamente para ver si se había fertilizado, lo metíamos, volvíamos a sacarlo a las 24 horas para ver si se había dividido y estábamos continuamente sacándolo del incubador. Eso le produce un estrés al embrión, le va a producir problemas al embrión o menor ritmo de crecimiento. Con el Embryoscope, ¿qué logramos? Es un aparato que lo que está haciendo es una fotografía, cada 12 minutos le hace una fotografía al embrión. Entonces nosotros, sin sacar el embrión del incubador, de ese pequeño incubador, nosotros por los monitores estamos viendo el ritmo de división que tienen esos embriones. Entonces le vemos todo, o sea, es como una película del embrión desde su inicio, desde que vemos la subfertilización, hasta cómo se va dividiendo, qué ritmo se va dividiendo, y todo eso a nosotros nos hace elegir por no solamente la forma, porque hoy en día elegimos, por decirlo así, el embrión más bonito. Ahora ya no elegimos el embrión más bonito, sino el embrión más bonito que haya tenido un ritmo de división más adecuado. Entonces, con eso, ¿qué hacemos? Seleccionar todavía mejor los embriones y encima no los tocamos. Un avance muy importante dentro de la reproducción. Bueno, y el éxito en los embarazos se ha aumentado increíble con este método. Tampoco podemos decir que haya aumentado increíblemente. Sí que mejora los resultados, espectacularmente, como para decir. Yo creo que lo que ha sido espectacular es los avances que ha habido desde el inicio a ahora. Y estos son pequeños avances, pero es que pequeños avances son grandes avances, porque una mujer que te consigues, aunque fuera, que en este caso no es así, pero aunque fuera, por decirlo así, un 5%, un 10%, eso es muchísimo, porque a lo mejor supone en España miles de nacimientos al año, ese 5 o 10% de incremento de tasa de embarazo. ¿Y cuánto dura todo ese proceso desde que una pareja o una mujer llegan a la consulta y finalmente, pues llega el embarazo? Bueno, realmente poco, y mucho menos de lo que las parejas piensan. El problema es saber, primero hay que diagnosticar, como todo en medicina, hay que diagnosticar la causa de la esterilidad, y eso es lo que puede llevar más o menos tiempo. Dependemos muchas veces del ciclo de la mujer, entonces a lo mejor llega, que ha tenido la regla hace 2 días y tengo que esperar hasta el mes siguiente que tenga la regla, y claro, un mes que para ellas es un siglo. Pero los estudios previos no suelen durar mucho. Ya estoy hablando de la medicina privada, que es donde yo trabajo. Y después lo que es la técnica propia de reproducción, pues durará aproximadamente, dependiendo de cómo responda el ovario al tratamiento, pues unos 15 días, no mucho más. ¿15 días? 15 días, sí. 15 días ya puede llegar la buena noticia. Soluciona. No, después de que transferimos los embriones y los metemos en el útero, tenemos que esperar otros 15 días. Pero un mes, o sea, es un ciclo más, es un ciclo menstrual, pero lo que pasa es que no menstrua, porque lo que hacemos es intentar que no tenga la menstruación. Vamos. Pero bueno, en un mes... En un mes, por supuesto. Por eso quiero decir que mucha gente piensa que puede tardar. Es un proceso, bueno, al final esto intervenimos, pero esto es un proceso fisiológico. Al final son 15 días de la estimulación de la ovulación, como ocurre normalmente en un ciclo natural. Lo que hacemos es que en ese ciclo, en vez que la mujer tenga solamente un óvulo, pues consigamos más. Los sacamos fuera, o sea, les extraemos los óvulos de los ovarios, los tratamos en el laboratorio. No manipulamos nada, los tratamos en el laboratorio, no le tocamos nada a sus genes ni a nada de nada, los ponemos en contacto en caso de la fecundación in vitro o los metemos con una aguja al espermatozoide dentro del óvulo en caso de la ICSI y después los dejamos en los incubadores que le estaba hablando y ellos se van desarrollando. Y al cabo de 2, 3, incluso hasta 5 días, los metemos dentro del útero y después a esperar 15 días a ver si se embaraza o no. Bueno, y la fecundación in vitro hay que decir que va más allá. Estábamos hablando de este nuevo método, el Embryoscope.
Pero es que la evolución ha sido tan aplastante que incluso está permitiendo salvar vidas y que mujeres que han tenido cáncer puedan, por ejemplo, ser madres. Claro. Esto es relacionado todo con la vitrificación de ovocitos. Hasta hace pocos años, siempre nosotros en Cefiva tenemos banco de semen desde el año 1990, o sea, casi 23 años. Y porque podíamos congelar los espermatozoides. Si había pacientes oncológicos con cáncer que se iban a someter a quimio-radioterapia o incluso a castraciones, y podíamos obtener espermatozoides previamente a ese tratamiento y los depositábamos en el banco de semen del centro. ¿Qué pasaba? Que con las mujeres la técnica de congelación durante muchos años no fue bien y de hecho no estaba legalmente autorizado en España. ¿Por qué? Porque el óvulo es muchísimo mayor que el espermatozoide. Entonces todos estos medios crioprotectores para vitrificar estos embriones les producía un daño en el citoplasma, o sea, les entraba agua, por decírselo así, se congelaba hielo intracelular y les producía alteraciones incluso cromosómicas al óvulo. Con los avances que hay en esta especialidad, hace pocos años se han conseguido medios crioprotectores que nos permiten congelar óvulos sin tener esos riesgos. Entonces, este tipo de pacientes que se van a someter a quimio o radioterapia, algunas de ellas, y que puedan recibir tratamiento hormonal para conseguir óvulos, sí que se pueden beneficiar para que antes de someterse a los procesos oncológicos congelen o vitrifiquen esos óvulos y los tengan en el banco. Otra utilidad de vitrificar los óvulos son este tipo de mujeres que quieren posponer su maternidad, es decir, tengo 37 años pero me voy a presentar a unas oposiciones de notaría que me van a llevar 2 y no me quiero quedar embarazada ahora. Bueno, una de las posibilidades es vitrificar los ovocitos, dejarlos en un banco de ovocitos y cuando quieran acceder a la maternidad, desvitrificarlos para intentar conseguir gestación. Y usar sus propios... Y usar sus propios óvulos y no tener que recurrir a óvulos de donante. Vaya, increíble, ¿eh? Increíble. Para nosotros sí, porque cuando empezamos nunca pensábamos esto, pero está bien. Bueno, hay colegas suyos, hay que decir, doctores, que dicen que sí, que lo de tener un hijo es un deseo muy fuerte, pero que hay que tener en cuenta que la fertilización artificial tiene sus riesgos. Sí, como todo. ¿Qué riesgos? Bueno, pues riesgos, tiene riesgos como todo en la vida. Yo he venido aquí en coche y también he tenido un riesgo, pero está un riesgo realmente controlado. Los mayores riesgos en fecundación in vitro es el síndrome, lo que llamamos el síndrome de hiperestimulación ovárica. Es decir, que el ovario, a la hora de estimularlo hormonalmente, siga creciendo, y no seamos capaces de pararlo. Eso, en los años 89, 90 y tantos, pues ocurría, no tampoco muy frecuentemente, pero ocurría porque los tratamientos hormonales eran más agresivos. Estaban en los inicios de esta técnica, necesitábamos conseguir muchos óvulos y forzábamos un poco, por decirlo así, los ovarios. Hoy en día las estimulaciones son muchísimo más suaves, están mucho más controladas y es muy raro tener, no digo cero, pero es muy raro tener un síndrome de hiperestimulación ovárica. Ya tenemos mucha experiencia y se pasa nada bien como para forzar la maquinaria para después tener este tipo de problemas que incluso pueden ser graves. ¿Pero y eso en qué consiste? Pues lo que estoy diciendo, que el ovario y después la hiperestimulación ovárica, lo que estoy diciendo, el ovario sigue creciendo, hay una extravasación de los vasos, empieza a salir, por decirlo así, el líquido del torrente sanguíneo, la sangre, para que se puedan entender los espectadores, se hace más espesa, entonces puede empezar a haber fallos renales, fallos de distintos órganos, incluso puede una persona fallecer. En el mundo, no sé, muy poquísima gente en el mundo, y se hacen, bueno, yo creo que han hecho ya millones de fecundaciones in vitro, pero siempre hay alguna que puede pasar esto. Pero el riesgo, gracias a Dios, y toquemos madera, es mínimo. Pero puede ocurrir, Puede ocurrir, bueno. Pero puede ocurrir en un dentista, puede ocurrir en cualquier otra técnica médica. El riesgo en medicina cero no existe. ¿Y el tema de la posibilidad de malformaciones en el feto? Sí, como todo, o sea, podemos... No tiene la fecundación no tiene nada que ver por hacer fecundación in vitro, porque vuelvo a decir que nosotros, para que haya malformaciones, nosotros no tocamos para nada el embrión en su aspecto genético.
Sí que con estas técnicas sí que se pueden beneficiar pues parejas que tienen alteraciones en sus cromosomas o enfermedades familiares, y nosotros mediante estas técnicas podemos evitar esa transmisión. ¿Cómo lo hacemos? Pues fecundación in vitro convencional, esperamos hasta el día 3 que el embrión ya está en un estadio de 8 células aproximadamente, y lo que hacemos es un agujerito a una zona que llamamos zona pelúcida, que es la que rodea y protege a las células del embrión, y le sacamos esa célula. Analizamos esa célula de cada embrión y sabemos si ese embrión es portador de la enfermedad genética que se va a transmitir, y entonces solamente transferimos al útero de la mujer aquellos embriones que la carga genética es normal. Pero el riesgo, o sea, malformaciones de otro tipo puede haberlas como en la vida normal. No, por supuesto. Los partos múltiples ya no son tan frecuentes como sucedía hace años, ¿no? Correcto, nos pasa exactamente igual que lo que le estaba contando antes con el síndrome de hiperestimulación. Cada vez transferimos menos. Cuando empezábamos, por lo menos en Europa y en España ahora mismo está prohibido transferir más de 3 embriones, pero cuando nosotros empezábamos transferíamos 4, y algún parto múltiple tuvimos, algún cuatrillizo tuvimos con muy mala experiencia, porque yo creo que el embarazo múltiple es un fracaso de la técnica, no es un éxito de la técnica. La técnica del éxito es conseguir que una mujer se embarace de un feto, no de más fetos. Gemelares no nos gustan, pero se puede asumir. Triples, pues imagínese usted con un triple, con 3 bebés ahí dentro. Vaya susto. Y no digo ni 4. Yo creo que eso es un fracaso de la técnica, y muchas veces cuando hay quintillizos, sextillizos, normalmente nunca son de clínicas que se dedican a fertilidad, son gente que no controla, porque si controlara no permitiría hacer una inseminación a una mujer con 5 folículos, o sea, porque es que hay casos de hasta 8. Hasta 8. Pues 8. Eso es un fracaso y una noticia periodística, pero desde luego desde el punto de vista médico es un fracaso. Tenía que darles vergüenza salir en la televisión diciendo que hayan conseguido un quatrillizo. Desde luego, sí, cuando uno acude a estas clínicas es para ir de uno en uno, ¿no? Por supuesto, uno sano y en casa, y no es nada fácil, y cada vez lo tenemos menos fácil, aunque las técnicas avanzan, menos fácil por la problemática que le estaba diciendo de la edad de la mujer. Que fíjese, es cierto que no somos conscientes de ese tema, que pensamos que, bueno, porque hemos visto que hasta los 40 años se puede tener hijos, pero hay que ser conscientes de nuestro sistema. Siempre hay alguna, porque estas personas cuando se dicen, es que conozco a no sé quién que a los 45, digo, sí, usted conoce a una mujer que tuvo a los 45 por método natural, pero ¿cuántas? Una. El problema es ese, que es una, pero lo habitual no es eso. Vuelvo a decir, yo recomiendo a las mujeres de más de 35 años que no tengan pensado tener familia o quedarse embarazada, que se haga un análisis que es muy sencillo, que es un análisis de sangre y una ecografía, y con eso pueden saber cómo está su función ovárica en esos momentos. Bueno, pues Carlos, se nos acaba el tiempo, pero yo no quiero despedirle sin mencionar esto, y es que los nuevos modelos de familia han llevado pues que acudan a la fertilización in vitro pues muchas mujeres solteras, homosexuales, también parejas monoparentales, en fin. Y la clínica en 2002 fue reconocida por su labor a favor de la utilización de estas técnicas de reproducción en parejas homosexuales, ¿no? Que me imagino que también, aparte del reconocimiento como profesionales y el éxito que tienen en el tema de los embarazos, pues también el tema social, ¿no? Por supuesto, si los médicos estamos, digamos, el médico está prestando un servicio a la sociedad y hace lo que puede hacer, lo que no puede hacer nunca es cosas que no son legales. En aquel momento, que también hay que remontarse a 11 años para atrás, el tema de la homosexualidad no era tan, digamos, asumido como es ahora, pues CEFIBA apostó, ¿por qué? Porque teníamos parejas de ese tipo que acudían a la clínica. Después, con el matrimonio, en el momento que se legaliza el matrimonio homosexual, todo es más sencillo, aunque no es sencillo tratar a parejas, bueno, homosexuales, en el sentido de que, bueno, pues hay problemáticas muchas veces que una de las parejas, que es la que quiere ser madre, tiene sus ovarios que no funcionan, en cambio la otra, que es la compañera, que funciona bien. O sea, siempre hay algún tipo de problemas, pero nosotros estamos para ayudar a todo tipo de pacientes, y estos nuevos modelos de familia, lo que tenemos que la sociedad nos tiene que dar a los médicos soluciones para que nosotros podamos hacer lo que la sociedad nos demande.
sobre todo ahora mismo, el problema de los homosexuales y las mujeres solas está prácticamente solucionado. Yo creo que la lucha ahora mismo está en los vientres de alquiler y supongo que esto con el tiempo la sociedad, y si no con los votos lo sabremos, pues esto lo asumirá y se podrá dar solución a este tipo de problemas, a este tipo de mujeres que por no tener útero o otras circunstancias no pueden tener su hijo. Pues veremos a ver en qué acaba la cosa. Pues, espero. Sí, que lo veamos. Que lo veamos. Bueno, pues Carlos García Ochoa, director del Laboratorio de Andrología y Embriología de CEFIBA, Centro de Fertilización In Vitro de Asturias, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerle con nosotros. Lo mismo para mí. Y le esperamos pronto, por Cuando aquí. quiera. Y a todos ustedes también les espero aquí en Más que Tele y Más que Actualidad en el próximo programa, así que les quiero ver aquí con nosotros. Hasta pronto.